Una gran guerra en el siglo XXI no necesariamente empezaría con tanques. Puede empezar en silencio, con la caída de sistemas. Y los que están detrás de eso, créeme que no te sorprenderán. En América Latina solemos mirar a China como si fuera solamente un gigante de tecnología barata, celulares, cámaras, autos eléctricos. Pero ¿de verdad crees que toda esa tecnología sirve solamente para entretenimiento y confort? No seamos ingenuos. Esa es apenas la superficie. Mientras nosotros discutimos coyunturas, el Partido Comunista Chino está jugando otra partida, una partida mucho más compleja. China no separa economía y política. Donde hay capital chino, hay interés estratégico. Y donde hay infraestructura financiada por Pekín, hay influencia política. Donde hay tecnología instalada, hay capacidad de información y vigilancia. Caracas fue un sitio clave para China. Energía, petróleo, presencia portuaria, acceso geográfico. Hoy ese eje se debilita y obliga a Pekín a recalibrar. Pero eso no significa retirarse. China no depende de un solo punto geográfico, porque no solo es comercio, es proyección, es poder, es diplomacia, infraestructura crítica, puertos, telecomunicaciones, satélites, datos. Y en ese tablero, Cuba ocupa un lugar singular. Desde el punto de vista económico, claro, la isla es un lastre, pero desde el punto de vista geoestratégico, esa posición privilegiada a 90 millas de Estados Unidos cuenta. Y aquí aparece un elemento que muchas veces se subestima, la dimensión cibernética. Como te dije, una gran guerra del siglo XXI no sería como las de antes, ni un solo disparo, pero habría un caos total. Hoy, gran parte de la infraestructura crítica de la América Latina y de Estados Unidos tiene componentes chinos. Equipamiento interoperable, es decir, sistemas conectados, datos que viajan por redes globales. Créeme, no estamos hablando de una teoría conspirativa. Ojo, estamos hablando de interdependencia estratégica. China no piensa en el próximo ciclo electoral. China piensa con décadas de anticipación. Entendemos que el poder hoy se construye de forma más silenciosa, más estructural, más persistente. La influencia china en América Latina no es solamente un titular, es un proceso. Y entender ese proceso es fundamental para comprender el futuro de la región, porque en geopolítica, como en el ajedrez, las jugadas que parecen pequeñas suelen ser las que definen la partida. Soy Gabriel Bauduco. Esto es Contracorriente. El tema de hoy es fascinante porque nosotros vemos a China como si fuera un proveedor de tecnología. Y claro, aunque está involucrada en nuestra vida cotidiana, en realidad no entendemos que esa tecnología no tiene solamente un uso de entretenimiento y confort. Sería bastante ingenuo en esta parte pensarlo así. Esa tecnología también tiene uso estratégico en términos políticos, de información, de vigilancia y por supuesto que militar. Teniendo en cuenta esto como base, creo que ya te quedó claro por qué este es un programa importante para el Adam Smith Center for Economic Freedom, porque la libertad económica y la libertad democrática son temas cruciales para el centro. Por eso es que hemos invitado al doctor Rafael Marrero. Ustedes ya lo conocen porque ya lo hemos tenido en el programa, porque es un autor bestseller y es un especialista en geopolítica, pero además particularmente enfocado en la intervención china en América Latina. Y por eso está hoy aquí, porque es la persona ideal para explicarnos hasta dónde llega la telaraña china. Rafael, qué gusto como siempre. Gusto es todo mío. Ah, es difícil de entender el momento que estamos viviendo entre festejos y abucheos por la captura de Nicolás Maduro. Estamos perdiendo de vista cómo se reconfigura la geopolítica Sí. en América. Y fanatismos aparte, ha llegado la hora de poner la lupa de modo analítico y entender qué está pasando con China después de la captura de Nicolás Maduro. Soy todo oídos. Sí. Bueno, sucede algo muy interesante en América Latina y es que está lo que nosotros nos gustaría ver que suceda y está lo que es posible y plausible bajo el escenario actual.
En efecto, casi nadie está de acuerdo con que se quede una Delcy en el poder en Cuba, por ejemplo, igual que en Venezuela, pero hay realidades con las que hay que enfrentar y hay que lidiar con esas situaciones y con el entorno que existe, ¿no? En los vacíos de poder que deja una dictadura, que eso siempre pasa. Entonces, si miramos realmente a China y Cuba después de la caída de Maduro, Cuba realmente perdió su sostén energético desde el punto de vista de Venezuela. Ese era un componente muy importante que ayudaba a mantener la economía de la dictadura, sobre todo en el sector hotelero, en la producción, todo lo que le genera divisas a ellos. China se ha convertido realmente en el respaldo político clave, más bien a nivel político en estos momentos. Pekín va a apoyar y lo ha dicho, pero con cautela estratégica porque hay otros intereses de por medio. Está el interés de Taiwán, está la política esta de frenar el avance en ciertos teatros, en ciertas áreas de operaciones, y ahora ambos países, ambas potencias, han quedado ahora han manifestado un interés por el hemisferio occidental bastante marcado. Estados Unidos tiene una nueva estrategia de defensa nacional que acaba de publicar justo antes digamos, de la extracción de Maduro el 3 de enero del 2026. China, por su lado, también acaba de publicar una nueva política donde manifiesta que va a tener una mayor injerencia y participación en América Latina. Ujú. Entonces, aquí hay un choque entre dos potencias rivales y como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia ha quedado realmente relegada a un papel más secundario como potencia regional. China está surgiendo en el tablero mundial como realmente una potencia global y tiene ahora el interés de continuar en esa expansión en América Latina. Este es el teatro de ellos para crecer por excelencia, porque ahí están las riquezas que necesitan para dominar lo que es cadenas de suministro y también componentes críticos de manufactura en todo el hemisferio. También los Sin puertos duda. de entrada y los puertos marítimos que son estratégicos, son los lugares de los insumos, de acceso, y también desde el punto de vista militar se controla prácticamente el hemisferio con ese control. Así que esa es la situación que está. Pekín va a apoyar, pero con cautela estratégica, va a evitar la confrontación directa con Washington, va a pronunciarse públicamente, a denunciar las acciones de Estados Unidos, pero el apoyo va a ser calibrado, no ilimitado. No es lo que muchos eh, sensacionalistas les gustaría ver en esta situación de una confrontación directa. No es ese tipo de situación la que Correcto. vamos a ver. Yo creo que, a diferencia de lo que algunas personas creen, no estamos frente a un escenario de una guerra fría 2.0, pero con No. China involucrado. Creo además que se ha especulado mucho, se ha especulado incluso de China apareciendo y participando en la negociación de la entrega de Maduro, lo que suena un poco descabellado, ciertamente, ¿no? Bueno, es que tuvieron la presencia de personas de alto rango, de alto mandos del gobierno de China presente, y se reunieron con Maduro precisamente durante el día antes de esa captura. Y claro, todo ese tipo de situación se presta siempre a malinterpretación y también a manipulación y a uso tendencioso de las noticias porque se acomodan a ciertas narrativas. Lo cierto es que los chinos estaban puestos en aviso. Ellos sabían que algo se aproximaba al tiempo. Si Sin era duda. ese día, dentro de una semana, no lo sabían, pero sabían que algo venía. Los Pero de rusos ahí a también. que participaran de una negociación para que eso sucediera, no, ¿verdad? No, es que no hay evidencia de ello. Nosotros, los que somos científicos de economía o de ciencias políticas, lo que sea, tenemos que basarnos en los hechos. Una cosa es Sí. el fenómeno, los datos dicen esto, uno lo interpreta a raíz de unas tendencias que uno puede identificar. Lo que sí hay, definitivamente le digo que estuvieron interesados, monitoreando la situación, posiblemente hasta brindaron inteligencia, porque la única otra potencia mundial que tiene la capacidad de satélites geosincrónicos es China. De hecho, China sabía exactamente cuando Estados Unidos iba a atacar Irán y no le dijeron nada a los iraníes. Muy interesante eso. A ver, vamos a empezar a desmenuzar un poco este asunto. Sí. Allá por 2007, en un acuerdo todavía con Hugo Chávez, Ujú, China hizo una aportación de $60,000 millones en Venezuela. ujú, 70,000 millones de dólares. Allá por 2017, una década después, esa cifra, porque en ese momento dejaron de aparecer las cifras, no eran públicas, digamos, pero eran más transparentes de lo que son hoy.
Em, y la deuda de Venezuela hacia China se situó entre los 15 y los 20.000 millones de dólares. Ujú. La realidad es que conocer la cifra exacta es un poco difícil, pero sí es cierto que China no se va a quedar de brazos cruzados. De alguna manera va a querer cobrar. ¿Cómo? Bueno, ellos quieren precisamente tener acceso a esas reservas petroleras y también quieren tener acceso a los minerales críticos que son fundamentales para el desarrollo de todo lo que es la inteligencia artificial. Esa presencia portuaria, esa presencia a las costas de Venezuela es algo que ellos quieren. Van a tener que llegar a un acuerdo, literalmente ahora que Estados Unidos restringe y controla el intercambio y la venta de petróleo por el momento, eso es algo que Estados Unidos va a restringir. Así que ahí alguien se va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo porque la cuenta no se va a quedar sin pagar. Los chinos no son tontos. Ellos van a querer reclamar sobre ser dueños de algún activo, de algún garante que tengan avalando ese préstamo. Realmente China hay que pensar y Cuba después de la caída de Maduro y también hablar de Venezuela, cómo queda la situación con Venezuela luego de Maduro salir y cómo es que se va a mover la cosa ahí en esa región. Es muy interesante. China sigue jugando un factor de peso muy interesante. Tiene una presencia marcada en toda Sudamérica, ya lo sabemos, en diferentes puntos. El tema es que no van a salir así porque sí. Y Estados Unidos, por otro lado, ha tenido un historial bastante inconsistente, marcado por cambios de política sujetos a la administración que esté en el poder y los intereses que ellos representen. Entonces, no hay la consistencia, no hay el beneficio de esa consistencia que tienen los chinos, porque los chinos sí se pueden dar el lujo de planear a largo plazo a través de sus instituciones y del poder blando que tienen. Sin No duda. porque no se vea, no quiere decir que no estén metidos en el asunto, especialmente en América Latina. Tú sueles usar con cierta frecuencia una expresión que a mí me gusta mucho, que hablas de no subestimar a los chinos. Ellos no están planeando para mañana, no están planeando el negocio del mes que viene, del año que viene, de la década siguiente. Sí. Ellos piensan más allá de quien manda. Ellos piensan en un proyecto de consolidación a un siglo. Sí, es así. Y ellos realmente para el 2049, para el 2049, querían convertirse en la primera potencia mundial. Eso ha sido en el centenario de la Revolución China, Ujú. realmente del establecimiento de la República Popular China. Esa es una meta. Y ellos han estado trabajando en función de ello. No han sido ilusos, han sido muy persistentes, han estado convirtiéndose en parte de todo lo que es la infraestructura crítica de la región y también han invertido en instrumentos de poder blando a través del cual pueden ejercer presión cuando es necesario. Eh, Quiero interrumpirte brevemente ahí, justo porque hay una cosa que llama bastante la atención y que hemos medio abandonado a lo largo del relato de la coyuntura, y es que fue precisamente la tecnología china, las cámaras chinas, pero la tecnología china, la implementada en las cédulas de identidad en Venezuela. Sí. Y esa información es poder. La pregunta es cuánto vale esa información y de qué forma puede usarla China hoy con Maduro fuera del poder. Es interesante cómo ellos se instalan en la infraestructura y en este caso tienen sensores que emiten señales en frecuencias que no todas las personas monitorean. Los chinos siempre han sido muy hábiles en ese sentido. Como le digo, son parte, el dragón está en la matriz, es parte de todo lo que es la topología de la infraestructura y a veces ni se nota porque la participación es tan transparente que ni se nota. O sea, es una cosa increíble. Esta información es importante porque en Cuba están haciendo lo mismo a través del equipo Huawei, precisamente utilizando los sistemas para controlar la población y también o sea, y eso se lo daban al régimen cubano, también para espiar a las delegaciones digamos, de personal diplomático que visitaba el país y para monitorear a las delegaciones del extranjero. En Venezuela esto es muy importante porque al usted tener esta información, usted puede precisar en tiempo dónde está ubicado un activo, dónde está una persona determinada, ubicarlo a nivel geográfico, a nivel cartográfico, precisar dónde está en el mapa. Y recuerde que basado en eso usted puede mantener una vigilancia a través de todo lo que es el protocolo de Internet, las cámaras que están conectadas. Puedes hacer un rastreo a una persona de punto a punto y de esa forma restringir el movimiento de los opositores de un régimen.
Aunque, ojo, en una situación extrema como la que se dio cuando la extracción de Maduro, a través de la guerra electrónica, de un ataque de pulso electromagnético, uno puede deshabilitar muchas de las frecuencias en las cuales se Claro. comunican las tropas, ¿no? Y dejarlos sordos, ciegos y mudos. ¿Existe la posibilidad de que habiendo perdido su ancla de Caracas, el Partido Comunista Chino, y entramos aquí a un nuevo capítulo antes de internarnos en de qué manera esto afecta y reposiciona la relación de China con Cuba en un momento como el que Cuba está viviendo, pero el Partido Comunista Chino podría decidir relocalizar sus anclajes en Ciudad de México, en Bogotá, en Brasilia. Sí, porque aquí hay que entender varias cosas. Número uno, que China en América Latina va más allá de los puertos y de las telecomunicaciones. No es solamente comercio, es proyección de poder. El Partido Comunista Chino opera políticamente en la región. La diplomacia del partido es a través de un partido, de partido a partido, y fortalece la influencia que ellos tienen. Y han hecho una inversión económica que abre espacio estratégico. No dependen de una sola locación o de una determinada geografía. Ellos siempre buscan moldear decisiones, no solo los mercados. Así que se pueden repatriar, por así decirlo, en cualquier bastión de América Latina. Y entonces realmente hay que entender qué es lo que significa que el PSC esté aquí en América Latina, porque mucha gente no acaba de entenderlo. Ok, llegó el momento de que pongamos el dedo ahí. Para la mayoría de los latinoamericanos, cuando uno habla de China, habla de tecnología y de productos electrónicos a muy buen precio. Y la idea de que el Partido Comunista Chino sea más que una fuerza política, sino una estructura de inteligencia, suena a película, ¿no? Sí. Vías. Pero nadie mejor que tú para explicarnos esto. Pero además, aprovechemos ya que estamos, dame primicias. Muéstrale a la gente lo que traes entre Bueno, manos. tenemos realmente la publicación de un nuevo libro, de dos libros que estamos publicando. Uno se llama El dragón en la matriz, que habla de las ciberoperaciones por parte del Ejército Popular de Liberación y de la República Popular China en contra de Occidente. Ese es un estudio que acabo de terminar, de finalizar, con el doctor Luis Noguerol, que realmente es un gran experto en la cibernética, uno de los grandes profesionales de ciberdefensa del país, un empleado federal de alto relieve y de larga data, que tiene mucha experiencia en el campo de ciberdefensa, uno de los expertos principales del país, que a cada rato hace trabajo para el Departamento de Estado en las embajadas de Estados Unidos y todo. Entonces, con él hemos estado desmenuzando todo este dragón en la matriz y cómo es que se opera dentro de los ciberataques, cómo es que está presente en los nodos a nivel de equipo, pero también en el software caduco que está presente en cada uno de los sistemas operativos. Y trabajan lo mismo en una frecuencia ultra baja, por ejemplo, en tan baja como en las tarjetas, que pueden interceptar las tarjetas con chip electrónico para pagar, así como en las en otras frecuencias satelitales que la gente no está acostumbrado, porque tienen esa capacidad. Y es muy importante entender que todo lo que se transmita sobre el éter o sobre el protocolo de Internet, los chinos tienen la capacidad de interceptarlo. Es la única otra potencia mundial que tiene esa capacidad tecnológica de enfrentarse a Estados Unidos y en una gran desventaja para Estados Unidos, porque por cada efectivo que tiene Estados Unidos, ya sea en el Defense Information Systems Agency o en el Cybercom, en el comando cibernético, ellos tienen 50. Es de Wow. 1 a 50, la proporción es desmedida. Realmente estamos en una desventaja inmensa. O sea, Estados tomen Unidos, conciencia de lo que estás diciendo. O sea, le pido a quienes nos están mirando, realmente de lo que estás hablando es de un control prácticamente absoluto. sí, sí. Y realmente el primer sonido de la guerra, como dijimos recientemente, antes de pasar lo de Maduro, es el silencio. Precisamente ese concepto de operaciones donde la guerra electrónica pasa a tener electrónica dentro de lo que se contempla electromagnético, no el espectro, y todo lo cibernético, pasa a un lugar más prominente, no solamente a ocupar un principio de la guerra, sino un lugar de la guerra. La guerra cibernética va a pasar a ser, y escuchen mis palabras, porque los consulados de Estados Unidos van a empezar a tener ciberattachés, agregados cibernéticos, igual que hay de comercio y hay agregados comerciales y políticos y militares. Habrá un agregado cibernético que estará a cargo de la ciberdefensa y de los intereses cibernéticos de Estados Unidos en la región y de los aliados. Es muy importante entender la importancia
y que va a tener, que cobra este nuevo dominio. La guerra cibernética va a reemplazar gran parte de la guerra cinética en muchas instancias y esto nos pone en una situación muy vulnerable porque gran parte de las grúas que tenemos en nuestros puertos, en los lugares de entrada donde se mueve mercancía que viene en esos buques precisamente que transitan por el Pacífico o por el Atlántico, esos componentes son componentes chinos y eso es muy preocupante. Recuerden que un ataque de pulso electromagnético puede dejar vulnerada la economía, los puertos de entrada al país de la mercancía y los puertos más importantes como el puerto de New Ujú, Orleans, que es ujú. uno de los lugares donde Estados Unidos está más vulnerable en estos momentos, que es por donde entra el petróleo y se estanca durante la época de huracanes. Hay que entender el impacto que esto tendría a la economía realmente para desabastecer los supermercados, el suministro de gasolina, o sea, se vería afectado realmente toda la misión crítica de Estados Unidos en las industrias de importancia. Bueno, antes de avanzar en eso, quiero contarles a la gente que este libro Dragon in the Matrix está a punto de ser traducido a español ya, pero quienes puedan leerlo en inglés pueden encontrarlo en Amazon, ¿correcto? Sí, correctamente. Y el segundo libro es el que habla acerca del social imperialismo chino, se llama así, el libro en español, que habla acerca del avance del Partido Comunista Chino en América Latina. Es el segundo libro y ese soy coautor con el comandante José Adán Gutiérrez, que fue nuestro primer agregado naval de Estados Unidos en Panamá y el ex jefe de inteligencia naval para el Comando Sur de los Estados Unidos. Bien. Quiero avanzar un poco. Sé que parece que saltamos de temas, pero no quiero perderme de preguntarte muchas cosas. Claro. Así es que em, mientras estamos hablando, Cuba vive uno de los momentos más truculentos de los últimos 70 años. Un desabasto prácticamente total. Las aerolíneas han suspendido vuelos porque no tienen capacidad de repostaje de combustible una vez que ha caído la conexión de petróleo de los 35,000 barriles por día que le mandaba Venezuela y en menor medida el petróleo que le mandaba México. Eso ha creado una crisis energética realmente importante y realmente dramática. Y la gente se pregunta cuál es el destino de Cuba en los próximos días. Pero yo prefiero ir un poco más allá y preguntarte cuál será la relación de Cuba con China en los Sí, porque es que ahora se va a reacomodar la relación porque los chinos han tenido una presencia marcada dentro de la isla de Cuba, no solamente en las bases de inteligencia de señales, sino en otros mecanismos porque han tenido intereses de recursos minerales y también de producción. Entonces, realmente, ¿cómo se reacomoda la relación chino-Cuba ahora? La relación se vuelve más política que económica. Muy importante, número uno. Número dos, China sostendrá diplomáticamente a La Habana, pero el margen financiero va a ser limitado y Pekín realmente lo que va a estar buscando es evitará que se escalen las tensiones con Estados Unidos. Así que realmente eso hay que tomarlo en cuenta porque es muy importante. China no está buscando enfrentarse a Estados Unidos sobre el tema de Cuba, o tal vez utilice el tema de la negociación de Cuba en lo que tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos en la isla de Taiwán, que es otro frente dentro del Indo-Pacífico que la República Popular China y el Partido Comunista Chino le trajeron a las costas del Caribe al instalarse en la isla de Cuba. esta histórica relación tensa por la cercanía que tenía Cuba mucho más con Rusia, la Unión Soviética antes, eh, ¿será zanjada por el interés económico? Yo creo que la economía ahora va a tomar un papel mucho más importante. Siempre lo ha tenido para la Revolución Cubana y la Revolución Cubana siempre ha buscado un mecenas para auspiciar los proyectos, para mantenerlos, porque realmente ha sido un desastre económico detrás de otro. No ha habido un solo proyecto de la administración comunista, del gobierno comunista, del régimen comunista, que haya tenido éxito. Todas y cada uno de los planes han fracasado. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, China no solamente invierte en América Latina, ellos están construyendo influencia política a largo plazo y el Partido Comunista Chino opera como actor ideológico, no únicamente económico.
La caída de Maduro realmente debilita el eje autoritario regional y está obligando a Pekín a recalibrar. Y esos elementos hay que entenderlos realmente a través de qué significa que el Partido Comunista Chino esté aquí. Eso es un tema que nos tocó cerrar y que quiero reabordar ahora, Por favor. porque el PSC opera de una forma muy interesante, Gabriel. Ellos no separan la economía y la política. Y eso es algo que se ve muy presente. Yo he estado en la China, yo he visitado la China, he tenido tratos con ellos y los conozco muy bien en términos de su modus operandi a nivel industrial, a nivel político, a nivel todo. Donde hay capital chino, hay interés estratégico. Tienen que verlo de esa forma. Recuerden que la estrategia de franja y ruta es la estrategia más de mayor expansión para la República Popular China y sobre todo para el PSC, porque es una política de expansión del social imperialismo a través del poder económico y el poder blando. Ellos están construyendo vínculos realmente con esta política directos con quienes, con las élites gubernamentales, con la gente que está en el poder, que son en última instancia los que votan en los congresos, los que pueden firmar un contrato. Ahora se han enfrentado a la nueva administración del presidente en Panamá y con la presencia de un nuevo joven embajador estadounidense de origen cubano que es anticomunista. Y entonces se están ahora enfrentando a una política más directa con Estados Unidos y perdieron recientemente un juicio, ¿no?, muy importante para los dos puntos estratégicos que tenían ellos de administración del puerto del Canal de Panamá. Ujú. Estados Unidos está Correcto. aplicando mucha presión porque realmente por mucho tiempo hemos dejado abandonado esa plaza tan importante y ese es parte de la política esa de la posguerra que por años nos llevó a llevar la política ciega. Realmente China está buscando abrir espacio estratégico y moldear decisiones, no solamente mercados. Y Bueno, eso es muy importante entenderlo. fíjate que, pero el mercado acabará moldeando decisiones. Totalmente, Fíjate totalmente. que hace unas semanas conversábamos con Axel Kaiser, con el abogado y escritor chileno. Hablábamos acerca de cómo será la relación de Chile con Casta como presidente con el resto del mundo. Y explorábamos la relación Chile-China. Y claro, por más que haya un cambio político, China tiene un volumen comercial con Chile tan grande que acabará moldeando las relaciones diplomáticas. Sí. Bueno, lo mismo sucede en Argentina, ¿eh? No Sí, son los claro, únicos. otro caso, correcto. Otro caso muy Aún con reciente. Milei, otro caso. Ujú. Totalmente. Y bueno, y como le decía, ellos no separan la economía y la política, 100%. a diferencia de Estados Unidos. Segundo, donde hay capital chino, hay interés estratégico. Ellos siempre velan a largo plazo el interés y ellos son bastante pacientes. Ellos tienen un juego, ellos juegan al go, ¿no? De irse moviendo lento, pero de manera aplastante. Estados Unidos tiende a ser más reactivo. Y como dijo el almirante Mike Sturman recientemente en un ensayo que escribió en nuestra revista, Estados Unidos está jugando a las damas y los chinos están jugando al Go y al ajedrez estratégico. Y eso es lo que ha pasado en las últimas décadas. Realmente el PSG tiene vínculos que ha construido directos con las élites gobernantes, está formando cuadros y fortalece alineamientos ideológicos. Y esa influencia estructural es importante porque no solamente no es una presencia simbólica, está realmente enraizada dentro de la estructura. Y eso es muy importante entenderlo. Habiéndose roto el eje Caracas-La Habana, ¿Cuba se convierte en un posible tesoro para China o en un lastre para China? Desde el punto de vista económico, es un lastre para China. Desde el punto de vista geoestratégico y desde de la ubicación geopolítica, es una ubicación ideal para China. Bases a 90 kilómetros, a 90 millas de Miami, hombre. Exactamente. Tiene más o menos el mismo distancia entre China continental y Taiwán que existe entre Estados Unidos y Claro, Cuba. Más claro. o menos es la misma distancia. Y vuelvo y repito, esa piedra en el zapato que representa Cuba va a estar presente en las negociaciones con Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un aliado en Taiwán. La República Popular China está básicamente diciendo que no tienen los elementos ahora y el armamento para enfrentarse. Lo admitió prácticamente en un estudio reciente para enfrentarse a Estados Unidos en una guerra por Taiwán. Están
con bravuconerías, pero la realidad es que hay mucho desabastecimiento. La guerra de Ucrania con Rusia le ha sacado mucha plata al gobierno de China, ha ayudado a China a reposicionarse en el tablero como un líder emergente, desplazando a Rusia, qué interesante, pero también ha desgastado mucho de los recursos. De igual forma le ha pasado a Estados Unidos en su cadena de suministro, que irónicamente depende de China, del mismo país con el que nos estaríamos enfrentando en esta contienda en Taiwán. ¿Cómo lo ven? Esto último que acabas de decir está directamente enlazado con esta última pregunta que quería hacerte. Es decir, este escenario ha ayudado a China a reposicionarse como un líder emergente. En consecuencia, tú que eres un asesor de seguridad y si te pidiera hoy el gobierno de Estados Unidos una opinión sobre esto que te voy a decir, ¿qué responderías? ¿Debe Estados Unidos ponerse alerta porque China está lista para recolonizar? Definitivamente, pero ya es que ya están recolonizando. Lo están haciendo a través de la cibernética, a través de la infraestructura. Tenemos equipamiento Huawei a 90 millas de Estados Unidos, el mismo que tenemos instalado en los postes en las torres de Estados Unidos. Equipo interoperable que los chinos desde Cuba pueden interceptar. Así que estamos ya interceptados, estamos en medio de una guerra no declarada, existe, porque es una guerra simétrica, es una guerra irrestricta, no es de alta tensión, de No. enfrentamiento directo de tropas, pero existe una guerra entre Estados Unidos y China. Nosotros lo que logramos, lo que debemos lograr en todo este proceso es ir desacoplándonos, cortando, reduciendo la dependencia que tenemos de la cadena de suministro, a la misma vez que vamos desarrollando la industria en América Latina. Eso solo para recordarlo, lo hablamos la última vez, Rafael, tú dejaste muy claro la dependencia de Estados Unidos en la cadena de Sí, suministros, sí. la Y dependencia también, china, ¿no? sí, ¿no? Y también el problema de América Latina, que existen necesidades económicas, las cuales a su vez propician migración masiva a Estados Unidos, ¿no? Tengo nada de tiempo, pero pues ya que vamos con una más, una última, Rafael. Muchas de las cosas que has dicho suenan de ciencia ficción, de película como de Doomsday, ¿no? De juicio final, como se acaba el mundo porque hubo un colapso, hubo una guerra cibernética y entonces el mundo está incomunicado y a punto de desaparecer. Todo eso suena a mentira, suena a película de ciencia ficción. Yo sé que no, tú sabes que no. Pero danos un ejemplo chiquitito para que quienes nos están viendo entiendan cuán grave es y qué tanto eso está sucediendo ya hoy. Uno de los ejemplos clásicos son los ataques cibernéticos diarios, la ciberguerra que existe por parte de las unidades del Ejército Popular de Liberación y del Partido Comunista Chino, los cuales vulneran a diario la banca de Estados Unidos y se han robado decenas de millones y cientos de millones de expedientes y las identidades del pueblo norteamericano. Eso es un solo ejemplo. Eso afecta todo. Los expedientes de salud, todos los expedientes de salud de los pacientes en los hospitales, hemos sido vulnerados. Esta data puede ser utilizada para manipular medicinas, para restringir situaciones de marcapaso, o sea, se presta para mucho daño. Esto no es ciencia ficción, le habla a quien conoce el daño potencial que puede hacerse, porque conozco muy bien la guerra electrónica. Es Rafael Marrero. Rafael es especialista en seguridad, analista en geopolítica, particularmente interesado en la interacción de China en el planeta. Gracias, Rafael. Un placer, gracias por la invitación. Muy bien, ahora que hemos alborotado todos tus fantasmas y que no te dejaremos dormir esta noche después de que conoces los detalles de la intervención china en América Latina, ha llegado el momento de que dejemos el tema por hoy, solo por hoy. Vamos a dar una vuelta puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom para ver qué está pasando por ahí. El Adam Smith Center for Economic Freedom llevó adelante en Lima, Perú, su programa ejecutivo Security and Crisis in Latin America en la Universidad de San Martín de Porres, con sala llena y participación de altos líderes de la región. La jornada estuvo centrada en desafíos de seguridad, gobernanza y liderazgo en un contexto hemisférico cada vez más complejo. Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del centro, abrió el programa con una conferencia sobre decisiones estratégicas en tiempos de amenazas crecientes. También participaron los expresidentes Álvaro Uribe y Guillermo Lasso,
junto a ministros y exministros clave de América Latina, aportando una mirada directa sobre resiliencia institucional y gestión de crisis. Un espacio de formación y reflexión estratégica en un momento decisivo para el continente. Ahora sí, esto es todo por hoy. Soy Gabriel Bauducco. Nos vemos la próxima.